Y por otro lado, pues tenemos los que jalan con tal persona, los que son de este lado, los que son por allá. Y además, ¿no? Y además de eso, pues, que tú dependas del reconocimiento de ese sujeto que está coordinando tal grupo. Ah, no, pues vente con los buenos, es que ellos son los malos. Ah, no, fórmate con nosotros, pertenece a tal lugar, a tal grupo, a tal escuela. Yo no voy a decir nombres. No, pues no es la intención de decir nombres, pero pues pasa, ¿no? Pero sí, a mí en mi experiencia personal me pasó, ¿no? Yo me formé con mis maestros Luis Ernesto Carvajal, a quien espero tener algún día acá, a Alejandro Carrillo, que ya lo tuvimos por acá, a José Juan Roldán, que ya lo tuvimos por acá, y que son maestros que yo siempre admiré muchísimo y que hicieron que yo quisiera también entrar. María Esther, ¿no? Sí, mandamos un saludo a María Esther. Sí. A José Juan, a Luis y a Alejandro también. Estaría buenísimo traerse a María Esther. A lo mejor por Zoom o algo, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas muy valiosas. A James Ferrarías, pues yo me formé dentro de ese colectivo, o al menos ahí empecé. Y me acuerdo que sí te topabas con estas cosas, ¿no? Yo conocía analistas nuevos y les decía, yo estoy aprendiendo sobre Freud, estoy leyendo Freud, y tú qué cursos das, ¿no? No, yo estoy dando de la cama porque Freud no. Lingüística y cosas como eso. O estoy lingüística, o estoy quién sabe qué cosas, ¿no? Y dije, ok, bueno, ¿no? Pero de repente te dicen, estás con ellos, ¿no? Ellos son los malos, ellos son los chafas. Y yo me topaba con esos comentarios que decía, espérate, o sea, lo que dices, ¿no? Uno, y eso pasa en todas partes. Yo me acuerdo también en la universidad que pasaba, ¿no? O sea, uno es inteligente hasta el momento en el que estás en desacuerdo, ¿no? Cuando estás en desacuerdo pasas de ser el inteligente a ser el estúpido, ¿no? Y bueno, pues es algo con lo que hay que luchar, o sea, pero creo que lo importante es la posibilidad de construir un camino, pues digamos, no me gusta mucho esta palabra porque se presta a malentendidos, pero un camino propio, ¿no? O sea, que uno asume, ¿no? Que uno va vagando ahora sí que como Edipo en el desierto, o sea, sin ojos, sin una dirección establecida, ¿no? Desterrado. Y sin miedo a encontrar lo que va a encontrar, sobre todo, ¿no? A lo mejor hasta con miedo, ¿no? Con ciertas precauciones, advertido, ¿no? Sería la palabra quizá correcta. Advertido de que vas a encontrar cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no? Y que no siempre son maravillosas. Y es que el problema de cuando digo propio es que suena como este discurso humanista de mi camino, ¿no? El que yo decido. Yo, ¿no? El que yo decido. No. Sí, pues señalas algo bien interesante porque pues es inevitable no preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una teoría? ¿Cuál es el sentido? ¿No? A mí me pasó algo similar cuando era universitario. Yo recuerdo que nos conocimos en un seminario sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Con ciertos maestros, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía era eso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Porque bueno, en la universidad había psicoanalistas que no eran psicoanalistas, pero que se vendían como psicoanalistas. Y había alguien que nunca dijo, ¿no? O que pocas veces hacía insistencia en decir que es psicoanalista, pero que cuando lo escuchabas tú sabías muy bien que ese sujeto o ese maestro pues no era como los demás. Es decir, pues no era antropología de lo que hablaba, no era psicología de lo que hablaba de otra cosa. Pero que cuando tú escuchabas a ese maestro, leías un texto de Freud y escuchabas a otro maestro, el discurso coincidía en algo. Es decir, había como un hilo bien interesante ahí, ¿no? Al mismo tiempo de que había diferencias, ¿no? Y al mismo tiempo sus particularidades, ¿no? Sus posiciones bien señaladas, ¿no? Es decir, ¿qué estoy queriendo decir? Que pues no es como una cuestión repetitiva lo que el psicoanalista tiene que hacer. No es un portavoz de Freud como tal, en el sentido de que voy a decir lo que dice en el libro de Freud, ¿no?
sino que hay una apropiación del discurso de Freud también. Hay un trabajo por ahí. Y entonces había otros profesores, ¿no? Maestros que pues, sí soy psicoanalista, pero pues hablaban y pues no se le entendía nada. O simplemente no coincidía con los demás. Entonces decías, pues aquí no hay pues como ciertas coincidencias con el discurso. Parece que este más bien está haciendo como énfasis en decir que es psicoanalista, probablemente porque no lo sea. Probablemente porque pues no está mostrando lo que el psicoanálisis pretende mostrar. Es decir, había más bien un proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Como un psicoanálisis llevado pues psicologizado al proceso educativo, ¿no? Es decir, institucionalizado precisamente. Y entonces se decía que era psicoanalista porque había estudiado con tal persona, porque venía de tal escuela, ¿no? Sí. Pero pues es que ese no es el camino, ¿no? Claro. Es que el psicoanálisis no se aprende en una escuela. Eso es pensar, o eso sería como pensar que uno va a la universidad a adquirir conocimiento. Y no necesariamente se va eso a la universidad. Como no necesariamente el psicoanálisis se aprende nada más porque fue tu maestro tal persona. Yo creo que sí dices algo muy importante. O sea, entiendo esto de que uno no lo encuentra en la universidad. Nuevamente creo que hablamos de la universidad como discurso, no como institución, ¿no? Es decir, yo por ejemplo el psicoanálisis me lo topé en la universidad, ¿no? O sea, con el doctor Luis Carvajal, ¿no? O sea, nos dio una materia de psicoanálisis y a mí me encantó, ¿no? Y entonces empecé a querer estudiar esto, ¿no? Pero era un discurso, sí, complicado de encontrar en una institución en donde siempre hay esta preocupación por alcanzar un saber que sirva, que transforme moralmente a la gente, ¿no? Lo que George Canguilhem decía como la formación del psicólogo como alguien útil, ¿no? Como un instrumento de la demanda social, ¿no? Como un objeto, ¿no? Como un para objeto. La sociedad incluso. Como un objeto que responde a cierta demanda, que responde a cierta lógica y además a ciertos entrecruzamientos de poder, ¿no? Porque es interesante ver cómo pues ya hablaba la vez pasada, hablaba de que en algunas clases sobre entrevistas, ¿no? Sí. Se me decía, ¿y qué debo hacer cuando el paciente? ¿Qué debo hacer cuando Pero también veía mucho el miedo de los alumnos de, ¿y si un paciente me dice que se quiere suicidar? Sí, es la muestra más evidente de que no se puede alcanzarlo todo. Y dices, es que ¿qué es lo que quieres responderle? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, sí, ok, ninguno de aquí quiere que pase eso, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo lo estás pensando, no? ¿Por qué ahora sí que reaccionan como una telenovela, ¿no? Me dijo, ¿no? Pues es que uno escucha eso en la clínica. O sea, a veces pensamos que en la clínica llegan con color rosa, ¿no? Que te van a hablar de cosas bonitas, ¿no? Ajá, mira lo bonito que me va, ¿no? Pues no, vienen hablando de todo lo terrible, ¿no? De lo que no hablan en otros lugares, ¿no?